Felipe Piña, acabas de hacer tu presentación en la Feria del Libro, entonces te pregunto, ¿con qué se va a encontrar la gente con este nuevo trabajo tuyo? Bueno, se va a encontrar con la historia de las mujeres argentinas desde la época de la conquista hasta 1930, es un primer tomo que rescata los distintos periodos de la historia argentina, centrando un poco en cómo le iba a la mujer en cada uno de esos momentos. El libro no habla de todas las mujeres, habla particularmente de las rebeldes, luchadoras, incorrectas, desobedientes. Me parece que es interesante rescatar, ¿no? Que ha quedado en el olvido. Claro, y te pregunto, ¿cuál es la motivación de Felipe Piña para escribir este libro particularmente? La motivación fundamental fue el pedido de las lectoras, que me venían pidiendo hace mucho tiempo un libro sobre mujeres. Sí. Para mí fue una decisión interesante, fuerte, meterme en el tema género. Me llevó mucho tiempo de investigación y la verdad que muy conforme con el trabajo y seguir aprendiendo, ¿no? Uno se mete en temas que va aprendiendo. Claro, y te pregunto, la recuperación de datos históricos que pueden estar perdidos en este momento, ¿es uno de los objetivos también de este libro o de tu trabajo en particular? Sí, yo creo que sí, yo creo que básicamente uno trata de recuperar y dárselo a la gente, que la gente conozca datos históricos no tan conocidos, que están en el olvido, que han sido ocultados por alguna motivación histórico-política, digamos, así que sí, siempre está presente esa idea, sí. ¿Y cómo hace es una curiosidad que uno tiene siempre, cómo hace un investigador para recuperar datos históricos de hace 100 y pico de años? Bueno, además también, porque acá hablamos de 500 años, 400 y pico de años, ¿no? Bueno, hay que leer los archivos, hay que trabajar con documentos duros, hay que leer a los cronistas, siempre con una mirada crítica, porque la mirada de los cronistas es una mirada muy interesada, muy parcial. Es como si hoy habláramos de la dictadura siguiendo solamente los diarios que se publicaban en aquel momento, ¿no? Una especie de mirada única, discurso único. Ese es el que había durante la colonia. O sea que hay que leerlo con cuidado. Con cuidado, crítico, y ver qué otras fuentes hay. Por suerte hay otras fuentes interesantes, como Bartolomé de las Casas, que es un gran crítico de la conquista contemporáneo. Porque acá a mí me interesa no sacar de contexto las cosas, sino verlas con la mentalidad de la época. Creo que así hay que trabajar la historia. Claro. Y lo interesante es hacer la crítica de la conquista con la mentalidad de la gente de la conquista que la criticaba, ¿no? Claro. Y te pregunto, ahora no estamos viviendo un momento particular, por ejemplo, para meternos en política con el tema YPF. Sí. ¿Cómo pensás que se va a ver en los libros de historia en unos años esto? Bueno, se va a ver, depende cómo siga la cosa, ¿no? Cómo funcione la empresa, la estatización. Cualquier eficiencia tenga, creo que eso es lo que va a completar. Por ahora estamos hablando de una decisión que se puede discutir, que se puede estar de acuerdo, y después la historia siempre se encarga del proceso completo, ¿no? De cómo siguió esto y cómo, no sé si terminó, pero cómo continuó. Y para evaluar un resultado de YPF, ¿cuántos años tienen que pasar? Un historiador, por ejemplo. No, yo creo que uno puede hablar de la historia contemporánea. De hecho hay en este momento muy serias cátedras en Europa de historia inmediata, se llaman historia inmediata, que hablan, por ejemplo, de lo que está pasando en Afganistán en este momento. ¿Qué hace el historiador en esos casos? Contextualiza, claro. Explica quién es Bin Laden, cómo fue su origen de su relación con la CIA, claro. Qué pasó en el 80 con la invasión soviética, bueno, todas esas cosas para entender lo que pasa en Afganistán hoy. Claro. Entonces yo creo que no hay un canon como había antes de los 25 años, ese tipo de cosas que son un poco conservadoras y que en realidad no tienen nada que ver, porque hoy se ha acelerado mucho el tiempo con el rápido acopio de información que permiten los medios digitales, la revolución de la informática y todo esto, ¿no? Que antes claro. Era mucho más dificultoso, había que esperar que se publicaran muchos libros, que aparecieran documentos escritos, claro. La cosa es distinta. A mí me gustaría, para ir ya casi terminando, hablaste de un personaje muy particular que a mí, por lo menos yo me lo llevé bastante presente, Remedios, María Remedios del Valle, sí. La madre de la patria, una negra esclava, liberta, que va a pelear a las órdenes de Belgrano, una mujer corajuda, extraordinaria, que por su arrojo va a ser espía, enfermera, capitana. Terminada las guerras, ella está en la miseria y es descubierta por Viamonte, un compañero de armas de ella, que la recuerda muy vivamente, dice: la madre de la patria está en la miseria, y propone en la legislatura bonaerense que se le dé ese título oficialmente y que se le pague una pensión, cosa que se consigue. Entonces pasa a ser la madre de la patria, María Remedios del Valle, una parda, como se decía entonces, una mulata. Lamentablemente, cuando se reescribe la historia y la Argentina quiere mostrar una imagen de Argentina blanca al mundo, se la borra a María Remedios porque no podía aparecer como la madre de la patria blanca, una negra. Claro. Y recién ahora estamos recuperando la memoria de la querida María Remedios. Pero vos que estudiaste tanto la historia, ¿es común que los distintos procesos vuelvan a tener otra mirada sobre la historia y se pierdan datos? ¿Eso suele pasar? Creo que hay una revisión permanente de la historia que se da en todos ámbitos, no solamente del lado del revisionismo, sino
la historia se revisa permanentemente, por suerte hay gente nueva que quiere volver a las mismas fuentes y que tiene otra mirada y otras preguntas. Las fuentes son letra muerta a la que hay que hacerle preguntas, ¿no? Claro. Entonces depende cómo mires un documento, lo vas a interpretar de la manera distinta, con la subjetividad de cada uno. Ahí la riqueza, los distintos enfoques históricos, ¿no? Claro. Bueno, y ya la última. Para este trabajo, ¿cuántas horas por día leyó? ¿Cuántas horas por día leyendo, investigando? Pero fundamentalmente leyendo. ¿Cuántas horas por día has estado leyendo? Este trabajo fue un trabajo de 2 años. Y yo dedico mucho tiempo a lectura, prácticamente todas las mañanas, 4 o 5 horas, pero cuando estoy con un libro no tengo horario, digamos, o sea horas y... pasan. Sí, aparte, bueno, es un peligro también, porque como es la pasión de uno se puede exceder un poco, ¿no? en horarios y tiempo. ¿Y nadie te dice nada? Sí, yo mismo me pongo porque tengo una linda familia de la que quiero disfrutar, entonces yo soy el mismo límite de ponerme horario, pero si no, a veces no hay límite. Pero nos podemos imaginar un Felipe Piña yendo con un libro para todos lados. Sí, eso sí. Todo el tiempo no salgo de mi casa sin un libro. Ya es un vicio que tengo desde la adolescencia. Aparte está bueno porque en una ciudad con tanto tránsito y uno va tomando medio de transporte, es una linda manera de aprovechar y no estresarte. Lo podemos ver a Felipe Piña en un colectivo leyendo, por ejemplo. Sí, colectivo, en el subte, en un taxi, en cualquier lado. ¿Y cómo ves esta nueva inserción de los libros electrónicos, de que uno recibe información por un montón de otros medios? Yo lo veo como algo muy bueno. La verdad que para nosotros, investigadores, tener acceso a más de 2.000, 3.000 bibliotecas digitales del mundo, de la habla hispana, fantástico. Facilita. Democratiza, ¿no? Porque mucha gente que no tiene plata para viajar puede acceder al archivo de Salamanca, al archivo Cervantes, etcétera, ¿no? Claro. Tenés libros. ¿Y no se genera un tumulto en la información que ya no se sabe cuál es la información que sirve? No, yo creo que uno tiene que ser muy crítico con internet, tiene que saber muy bien dónde buscar y qué estás buscando, y por supuesto no quedarse nunca con una fuente de internet que suelen ser peligrosas. Claro. Hay que recurrir a sitios serios, académicos, o que tengan seriedad, ¿no es cierto? ¿Algo más que quieras agregar? No, invito a todos a visitar mi página web, que es www.elhistoriador.com.ar, donde van a encontrar mucho material de historia argentina.